En la oscuridad de la historia, pocos personajes han captado tanto miedo, fascinación y misterio como el Anticristo, desde las primeras menciones en los textos cristianos hasta las interpretaciones contemporáneas que lo encuentran en nuestra tecnología moderna. La figura del Anticristo ha evolucionado de manera compleja y sorprendente, adaptándose a los temores de cada generación. Y aunque su rostro y sus métodos parecen cambiar, el núcleo del Anticristo, esa esencia que encarna la destrucción, el engaño y la perversión de la verdad, permanece como un recordatorio inquietante de nuestros propios miedos colectivos. La historia del Anticristo comienza en las primeras escrituras del cristianismo. En las cartas del apóstol Juan se menciona por primera vez la palabra Anticristo, y sorprendentemente no es una referencia a una sola figura, sino a múltiples anticristos, o mejor dicho, a un espíritu o esencia que se encuentra en quienes se oponen a Cristo y a la verdad. Juan advierte a sus seguidores de que estos anticristos ya están entre ellos, y no se trata necesariamente de un personaje con cuernos y un rostro malévolo, se trata más bien de una amenaza espiritual, casi imperceptible. Este concepto inicial del anticristo es tan vago como profundo. No es una figura claramente visible, sino una influencia, una sombra que puede estar en cualquiera que reniegue de la verdad. La idea no es intimidante por sí misma, pero sí lo es el pensamiento de que cualquiera, incluso un amigo o un hermano en la fe, podría estar bajo esta influencia maligna. Esto crea un ambiente de incertidumbre y desconfianza. La gente empieza a mirar a su alrededor con nuevos ojos, buscando signos de engaño en cada acción, cada palabra y cada persona. A medida que el cristianismo se consolida en el Imperio Romano y luego en Europa, el concepto del anticristo se va materializando, en gran parte debido a las cartas de San Pablo. En su segunda epístola a los tesalonicenses, San Pablo menciona a un hombre de pecado que se levantará contra Dios, describiendo una figura que se opone activamente a la fe y que es el precursor del Apocalipsis. Este hombre de pecado no es simplemente alguien influenciado por la maldad, sino un líder concreto, alguien que dominará y engañará al mundo. Para los cristianos de la Edad Media, el concepto del anticristo toma forma como una amenaza apocalíptica y real. La Iglesia Católica, al establecerse como institución poderosa y central en Europa, utiliza la figura del anticristo para advertir a los fieles de los peligros de la herejía y la desobediencia. Se cuenta que en los sermones dominicales los sacerdotes describían con detalle cómo el anticristo aparecería un día, traería la miseria y el caos a la tierra y desviaría a las masas. Muchos relatos y profecías aseguran que el anticristo llegará en un momento de desesperación para la humanidad. En una época de hambrunas, plagas y guerras incesantes, los europeos medievales encuentran fácil ver en cualquier acontecimiento desafortunado una señal de que el fin está cerca. De hecho, durante la peste negra, cuando un tercio de la población europea muere en un periodo de años, muchos creen que están viviendo los tiempos del anticristo, y en las iglesias se realizan oraciones y sacrificios en masa, pidiendo protección contra el mal que consideran está a punto de aparecer en carne y hueso. Uno de los personajes históricos que más contribuyó a la imagen temible del anticristo fue Hildegarda de Bingen, una mística alemana del siglo XII. Hildegarda, quien afirmaba recibir visiones de Dios, aseguraba que el anticristo sería un hombre seductor y carismático, que nacería en el seno de una familia sin gracia. Ella describe con detalle que este líder siniestro ganará seguidores rápidamente, haciendo milagros y logrando proezas asombrosas. Según Hildegarda, el anticristo logrará que muchos de los fieles abandonen su fe y se conviertan en sus discípulos. Las visiones de Hildegarda causaron gran revuelo, y sus palabras se propagaron por toda Europa, generando un terror palpable. En sus visiones, el anticristo era un ser tan astuto que podría convencer a cualquiera de sus intenciones aparentemente nobles. La nobleza europea escuchaba sus palabras con atención y comenzaba a ver en sus rivales políticos a posibles emisarios del anticristo. Los relatos populares añadían detalles aún más macabros, describiendo cómo este ser lograría hablar todos los idiomas, poseería conocimientos infinitos y controlaría las mentes y corazones de los hombres. Durante las cruzadas, el temor al anticristo se proyectó hacia el Islam y sus líderes. La fe cristiana estaba en guerra directa con el Islam en la religión de Jerusalén, y los sermones de los sacerdotes y la propaganda política alimentaban la idea de que el anticristo podría no ser cristiano, sino un líder de la fe musulmana
que traería destrucción al cristianismo. Esta interpretación reforzó los prejuicios de la época y dio pie a la idea de que el mal podía venir de tierras lejanas, donde la fe cristiana era minoritaria. En este contexto, la idea de un anticristo externo, alguien ajeno a la cultura y la religión cristiana, comienza a tomar fuerza. Los pueblos cristianos comienzan a ver en los líderes islámicos una amenaza existencial. Se propagan rumores de que algunos cruzados han sido seducidos por las riquezas y el poder del Oriente, y que estos hombres han sido tocados por el espíritu del anticristo, que los usa como herramientas de traición. Durante la Reforma Protestante, el concepto del anticristo experimenta un cambio radical. Martín Lutero, el líder de la Reforma, acusa al Papa de ser el propio anticristo, en un ataque sin precedentes contra la Iglesia Católica. Para Lutero, las prácticas de indulgencias, la corrupción y la riqueza excesiva del clero son la prueba de que la Iglesia ha caído bajo el control de una fuerza maligna. Esta acusación convierte al anticristo en un personaje que puede habitar dentro de la estructura misma de la fe cristiana, y en lugar de ser una amenaza lejana y abstracta, se convierte en algo cercano y profundamente perturbador. En respuesta a Lutero, la Iglesia Católica condena esta acusación, pero la idea de que el Papa podría ser el anticristo cala profundamente en las nuevas sectas protestantes. Para muchos seguidores de la Reforma, la opulencia del Vaticano y el poder político del papado parecen contradecir las enseñanzas de humildad de Cristo, y ven en esto la marca del mal. A partir de aquí, la figura del anticristo se convierte también en una herramienta política, un símbolo que los reformadores usarán para justificar su ruptura con la Iglesia de Roma. Con el inicio de la Revolución Industrial, el anticristo toma una nueva forma. La explotación de los trabajadores, las largas horas en fábricas y el alejamiento de la vida espiritual se perciben como señales de que el mundo se está dirigiendo hacia el caos. Los pensadores religiosos de la época comienzan a ver en el afán por el dinero y el poder económico una manifestación de los valores anticristianos. La figura del anticristo se convierte en un símbolo de la avaricia y el materialismo, un enemigo de la espiritualidad que habita en el sistema económico y en la máquina que transforma al ser humano en una pieza de trabajo desechable. Además, a medida que la ciencia y la tecnología avanzan, muchas personas temen que los descubrimientos científicos estén alejando al hombre de Dios. En este sentido, algunos comienzan a ver en los grandes avances de la tecnología y en los poderes de la industria a una nueva manifestación del anticristo. Se dice que este ser no es ya una persona específica, sino una fuerza colectiva que corrompe y que transforma el mundo en un lugar sin valores ni humanidad. En el siglo XX, las guerras mundiales y los líderes totalitarios como Hitler y Stalin hacen que el concepto del anticristo cobre un nuevo significado. En Hitler, millones ven la encarnación del mal, un hombre que usó su carisma y su poder para manipular y llevar a la destrucción a su propio pueblo y al mundo entero. La tecnología de guerra, los campos de concentración y la aniquilación de millones son vistas como actos anticristianos, y para muchos, Hitler representa el cumplimiento de las profecías apocalípticas. La Guerra Fría, con su amenaza de aniquilación nuclear, lleva la figura del anticristo al terreno de la ideología. Tanto el comunismo como el capitalismo se ven como posibles vehículos de la maldad y se teme que el fin del mundo podría llegar a manos de una guerra provocada por estos sistemas. La figura del anticristo ya no es solo religiosa, es un símbolo de las amenazas existenciales que la humanidad enfrenta. En el mundo actual, el miedo al anticristo ha encontrado un nuevo enfoque: el temor a la tecnología descontrolada y a la manipulación digital. La posibilidad de un sistema global de vigilancia o de una inteligencia artificial que escape al control humano ha generado una nueva visión del anticristo, no ya como un líder o dictador, sino como un poder invisible que manipula y controla a la humanidad. Las teorías modernas plantean que el anticristo podría ser un sistema que utiliza las tecnologías de la información para vigilar y manipular a las masas, eliminando la privacidad y el libre albedrío. Algunos incluso temen que, a través del avance de la inteligencia artificial, pueda surgir una entidad que actúe sin empatía, tomando decisiones basadas únicamente en lógica fría, lo que sería una forma de mal en sí misma. Este tipo de interpretaciones refleja los miedos contemporáneos hacia el poder sin rostro y hacia un futuro
en el que la humanidad está sometida a fuerzas que no puede controlar. La cultura popular ha ayudado a moldear y perpetuar el concepto del anticristo, haciendo que su figura sea familiar incluso para quienes no tienen un trasfondo religioso. Películas como La Profecía y El bebé de Rosemary han popularizado la imagen de un anticristo que nace en secreto y crece para convertirse en una fuerza malévola. Estas historias, aunque ficticias, han reforzado la idea del anticristo como una entidad que opera en las sombras, manipulando el destino humano. Los medios de entretenimiento han tomado elementos religiosos y culturales para crear una imagen del anticristo que, en última instancia, refleja los miedos y ansiedades de cada generación. Así, el anticristo en la cultura popular no solo es un villano, sino un símbolo que se adapta a los miedos contemporáneos. A lo largo de los siglos, el concepto del anticristo ha cambiado y evolucionado, adaptándose a los contextos y las creencias de cada época. De una figura bíblica, que representaba la oposición a Cristo, pasó a ser un símbolo de la corrupción, el engaño y la lucha contra los valores éticos. Quizás, al final, el anticristo no sea una entidad externa, sino un arquetipo humano que se manifiesta cada vez que la sociedad enfrenta crisis morales o existenciales. La batalla entre el bien y el mal se libra en el corazón humano, y al igual que el anticristo, cada generación debe enfrentar sus propios miedos y decidir qué rumbo tomará su historia. Y así llegamos al final de este recorrido por la historia y el significado del anticristo, desde sus orígenes en los textos sagrados hasta su reflejo en los miedos y creencias de nuestro tiempo. A través de cada era, esta figura ha evolucionado, adaptándose y reflejando los desafíos y las sombras de la humanidad. Al final, quizá el verdadero poder del anticristo esté en recordarnos esa constante batalla entre el bien y el mal, una batalla que llevamos dentro. Si disfrutaste de esta exploración y quieres seguir descubriendo los misterios que se ocultan en las sombras del pasado, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido esta visión del anticristo? ¿Crees que esta figura sigue viva en nuestra sociedad? Me encantaría leer tus opiniones y compartir juntos nuestras interpretaciones. Gracias por acompañarme y recuerda, en cada historia de la humanidad, siempre hay una sombra esperando ser descubierta.